Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros Puentes. y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y anhelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva, la iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. Bienvenidos A tu podcast favorito, a la iglesia. eres tú. Episodio 61. 61. La curación de los leprosos. Hemos visto un leproso antes, ¿Cuál? Naamán. Antes, mucho antes. Mucho antes, sí, episodio 37. Porque en el según yo. anterior vimos el vino. Sí, no. Vino se fue, ¿no? La boda. Vino y se quedó. Exacto, sí. Vino y se quedó con nosotros. El buen Jesus. El buen Jesus, exacto. Pero vamos a este segundo milagro. Yes. Como hemos explicado en el episodio anterior, vamos a ver unos 9 o 10 milagros de la vida de Cristo. 9 o 10. No me acuerdo. 10 10, ¿no? milagros. 10 milagros, para ser claro, ¿no? Y un pasaje, hemos combinado dos curaciones de los leprosos. La lepra en el Antiguo Testamento es un tema muy fuerte. Moisés fue claro cuando escribió en Levítico, el leproso cuando tenga llagas llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y con el rostro semicubierto gritará, impuro, impuro. Campanas también usaban, ¿no? Sí, exacto. Todo el tiempo que tenga llagas será impuro. Estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento vivirá. Entonces, Sí, paréntesis. Sí recomiendo que si no, por algún motivo caíste en escuches el de Naamán. Sí, 37. El episodio 37. Ujú. Y luego porque... Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Con el otro, ¿no? Y este pobre hombre y estos pobres hombres que hoy vamos a contemplar y van a aparecer en la reflexión, ya habían aceptado su condena. Pues ya, ni modo, me tocó, y porque en aquel entonces muchas veces era incurable la lepra, ¿no? Iba a morir lento y solo, sin ningún familiar ni amigo a su lado, ya fuera de los centros habitados. El mayor miedo de todos nosotros, ¿no? Morir solo. Morir solo. Vivir solo y morir solo en este caso. Exacto, vivir. Wow. Es peor vivir solo, pero también morir. Sí. Pero de repente escucha de un rabí, de un maestro que va caminando por los campos, va predicando no en las sinagogas, pero también en los lagos, en los centros habitados, Sí. como alguien distinto, diferente. Por eso llamó la atención de estos leprosos, ¿no? Un maestro que predica misericordia y una nueva ley. Eso es justo también después al menos la primera cena, es justo después de la predicación de los bienaventuranzas. ¿Sería posible que este nuevo predicador de orígenes inciertos podría regresarle la esperanza que desde tiempo había descartado? ¿Y quién es digno de estar en la presencia del Señor? Todas las leyes judaicas giraban en torno a este eje. Sigues estas reglas y serás digno y puro para estar delante del Señor. Y ni siquiera tenía derecho para estar en la presencia del Señor por su lepra. Ya. Y también toda la carga de que quién pecó, que se fue sus padres y de quién es culpa esta lepra, ¿no? Todo eso vamos a ver en el episodio, ¿no? Siento mucho a todas las personas que han experimentado esto mismo en la iglesia. Ujú. Y yo en algún momento lo experimenté antes también, ¿no? Sí. O sea, decir, a ver, pues yo no vivo todas esas reglas que ustedes dicen que tengo que vivir. Ujú. Si alguien está escuchando y se siente así, pues lo siento mucho, ¿no? No es el mensaje cristiano. Exacto. Em, Y Jesús ahorita va más profundo, ¿no? Inclusive más profundo que una sanación o una curación de la piel de esos leprosos, sino Él toca sus corazones. Ahora, a veces corazones que son llagas abiertas, y ahora los sana, ¿no? Que la fe que tienen estos leprosos en su divina presencia. Amén. Vamos al pasaje bíblico. El primero es de Mateo 1-4 y el segundo es Lucas 17-11-19. Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían. Y se acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no se le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio a ellos. El segundo pasaje. Aconteció que mientras Jesús iba caminando a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea,
le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y gritaron: Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta. Cayó sobre su rostro a los pies de Jesús y le dio gracias. Y este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Entonces le dijo: levántate y vete, tu fe te ha sanado. And this is the word of the Lord. Amen, my brothers Praise to and you, Lord sisters. Jesus Praise to Christ. you, Lord Jesus Christ. Bueno, vamos a Amen. iniciar esta reflexión Wow. como en el primer pasaje, la muchedumbre y el leproso, ¿no? ¿Que no eran 10? Que no eran 10, pero vamos a, dado que hay como 2 relatos, vamos a concentrarnos en el primero, Muy bien. que uno queda limpio, y luego en la segunda parte de esta reflexión vamos al segundo texto de los 10, ¿no? Y que ¿dónde están los demás? De los 8 que tenía, ya más me quedan 7. Okay, vamos. Tengo que aprender esa canción después. Bueno, estamos al inicio del, al menos en este primer pasaje de Mateo 8, estamos al inicio del ministerio de Cristo, ¿no? En Mateo 5 a 6, creo, da todo su discurso, ¿no? Los que están bienaventurados, los que están los pobres y tal, todo esto, y toda su ley, la nueva ley que Cristo proclama en el monte. Y después de la confirmación de su misión en el río Jordán, que contemplamos en el episodio 58, y después de una dura prueba en el desierto, Cristo ya pronuncia su super discurso en la montaña y tiene un gran impacto. La gente viene de todos lados para escuchar este nuevo predicador. Y habrá sido querido que Cristo un imán, habrá tenido un magnetismo que atraía a la gente, y hasta hoy obviamente, ¿no? En 3 capítulos de Mateo 5, 6 y 7, Cristo tenía a una muchedumbre casi hipnotizados, ¿no? Por su palabra, ¿no? Todos estaban maravillados, diciendo que, pues, o sea, cuando el texto dice al final del capítulo 7, ¿no? Cuando Jesús terminó esas palabras, las multitudes se admiraban de sus enseñanzas, porque les enseñaba como uno que tenía autoridad y no como sus escribas, ¿no? Preferían ir con hambre en vez de perder una palabra suya que salía de su boca. Y ahora baja, entonces ya entramos en la cena, ¿no? Ahora Cristo baja de la montaña, ¿no? Cansado, además. Cansado, de además, haber ¿no? predicado unas buenas horitas. Unas buenas horitas, casi todo el día, desde el inicio, y la gente como también pidiendo las sanaciones y todo el mundo como hipnotizado, literal, de Jesús, ¿no? Se ve esas palabras, ¿no? Que Cristo estaba más como predicando ahí en la montaña. Eran capaces no solo de satisfacer el deseo, el hambre espiritual que tenía la gente, pero eran capaces de sanar. Y algo que importante, una distinción importante en torno a la cual gira este episodio, es una diferencia entre una curación y una sanación. Y que será importante también para los 10 leprosos, ¿no? Pero gente está como listo también para ser sanados y curados en su corazón. Entonces... ¿Pero cuál es la diferencia, pues? ¿No nos dijiste? Para dejarle después. Viene ahorita. Viene después. Viene después. Me dejaste con el pendiente. ¿Cuál es? Como un trailer de Netflix, ¿no? Ya. Lo importante ahorita es que Cristo, ya bajando la montaña, a mí cuando estaba meditando ese pasaje, Cristo dice, no le dices a nadie, pero bajó con la muchedumbre a sus espaldas. Seguramente Cristo fue a solas, como siempre después, y encontró ya este hombre, y las muchedumbres hubieran también huido de alguien impuro como este leproso. Y Cristo lo toca. Hay una escena también en el Chosen cuando como los discípulos sacaban sus cuchillos para alejar al leproso que se acercó a Jesús. Hay una historia también muy interesante en el obispo que fue a África, donde todavía hay como situaciones de leprosos, y tenía una colonia y iba a dar como una cruz a cada uno, ¿no?
y se acercó en la fila de los leprosos al obispo, como extendió la mano, que le faltaban dedos, y tenía también como todo pudriéndose la carne de sus manos, y el obispo estaba como, oh my gosh, ¿qué es esto, no? Y como dejó caer la cruz en su mano, sin como querer tocarlo, ¿no? Y como que en su sangre, ¿no? En la carne de su mano. Y estaba como tan, como dijo Cristo, tocaba a esta gente. Entonces metió su mano para como sacar la cruz de su carne podrida, y tomó su otra mano y lo puso así como con afecto y cariño. Esa es la cruz de Cristo. O sea, y no tiene miedo de tocar a la gente. Y es interesante que este texto recalca que Cristo extendió la mano y lo tocó. No tiene miedo de tocar tu miseria. No huye de este pobre leproso que se arrodilla delante de él, ¿no? Y por fin ese leproso que ya tenía su condena a muerte, busca en Cristo la solución a sus enfermedades. Seguro desde lejos escuchaba las palabras de Cristo en su discurso y vio el efecto potente que tuvo en las almas de esta gente. Y con suprema confianza se arrodilló delante de Cristo y le ruega, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y ahí vemos aquí en muchos de los milagros, Cristo está buscando una cosa. Está buscando fe. ¿No? Está buscando fe. Y esta fe tiene que ser personal. Entonces, ya vamos a llegar a lo que es una diferencia entre una curación y una sanación, ¿no? Ahora que sí. Has preguntado, ¿no? Ahora sí. ¿Cuál es? Una curación obviamente es algo que ocurre físicamente o psicológicamente. Pero una sanación, Cristo te sana cuando tienes fe y lleva una relación con Él. Entonces, una sanación es personal, que brota de esta fe personal en Cristo. Y esa sanación requiere un acto de fe de tu parte, decir, Señor, si quieres. Imagínate, te acercas a un predicador en la calle y dices, si quieres, límpiame. O sea, ni siquiera un doctor que dices, pues ya va a morir. Sí, normalmente también en todos los pasajes del Evangelio es muy bonito ver que, es decir, si había fe y Jesús muchas veces admira la fe y casi siempre es fe de gente no judía, pero también es verdad que Jesús posiblemente era el último recurso para muchos de ellos. Uh-huh. Es decir, es gente que ya intentó todo. Porque no, exactamente, tú no vas a un extraño por muy bien que predique y te le acercas y le dices, si quieres, cúrame, o si quieres, sáname. O sea, tiene que ser alguien sumamente desesperado en su soledad, en su miseria, en su putrefacción en este caso, en su aislamiento, o sea, alguien que ya tocó fondo y son los que gritan al Señor. Esa experiencia de necesidad de tocar fondo y de pedir un Salvador, que le hemos hablado, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces pasa en esos pasajes que también una sanación física no es un milagro exterior, no es garantía de salvación. Y lo veremos ahorita en dónde están los demás, ¿no? Que sané. Los 8 que quedaban. Bueno, Vemos el segundo punto, Jesús maestro y médico. Ahora en maestro, bajo la montaña, se convierte en médico, ¿no? Deja atrás la muchedumbre, siempre masiva y dispuesta a aplaudir y alabar, pero sin rostros concretos y nombres particulares. La predicación puede resultar cómoda porque es fácil decir las verdades a las masas, no a la gente. Pero es difícil escuchar al individuo roto y enfermo. Cristo hace la combinación perfecta. Hace una transición a las alturas de las montañas para tocar las miserias del corazón humano. Se encuentra con un leproso. Ya la sociedad, la muchedumbre, las ciudades habían rechazado a alguien que era un peligro caminante, este leproso. Cristo no busca solucionar los problemas de los pobres con discursos. A veces nosotros pensamos que estamos haciendo un mundo de bien para los marginados, tuiteando desde un iPhone mientras sobras un Starbucks. En este segundo pasaje que leímos, vemos un grupo de leprosos, ¿no? Hacemos una transición a los 10 leprosos, ¿no? Jesús ya está caminando hacia Jerusalén y encuentra a este grupo. Y Lucas es preciso en la descripción de la escena e incluye detalles que conecta a Jesús de nuevo a la larga tradición mosaica. Jesús y sus discípulos están de camino a Jerusalén y vienen de su territorio de misión, la casa de muchos de ellos, de los discípulos y de Jesús mismo. Esta curación sucede delante de las puertas de una aldea, justo porque los leprosos no podían estar en la ciudad, porque podían contagiar a los demás, ¿no? COVID-19. Pero podemos recordar la escena del rey Usaías, que meditamos en episodio 38, en tiempos del profeta Isaías, quien tuvo que quedarse afuera de Jerusalén a causa de su enfermedad.
Horrible la enfermedad que te aleja de los demás. Pero ningún pecado, ningún error y ninguna enfermedad puede hacer que Jesús deje de buscarte. Hay que levantar la voz y gritar a quien realmente nos puede sanar. Expresar nuestra necesidad profunda de sanación, de ser íntegros y puros. Ahí este es algo que, el tercer punto, me ha meditado mucho este punto, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros 9, no? Porque Jesús sana a los 10. Ese misterio. Y uno se da cuenta, los demás como se dan cuenta, pero no se da cuenta de quién. Es que sí, o sea, para mí este pasaje representa el modo ordinario en el que Dios siempre sana a todos. Yes. Y como es tan ordinario Uh-huh. y no es tan aparatoso e instantáneo, es difícil reconocer a Dios en el milagro. Exacto. Porque lo sana en el camino, mientras van caminando, ¿no? Yeah. Y ¿cuántas veces nos pasa a nosotros, no? Digo, parece broma, ¿no? Pero el típico de que le rezas a tu ángel de la guarda cuando vas a buscar un lugar, este es un evento, y le dices, oye, si me consigues un lugar, te prometo que voy a ayunar de aquí a 3 meses. Y de repente, misteriosamente, aparece el lugar y le dices, no te creas, ya me encontré uno. O sea, sí. Dios actúa Sí. y actúa siempre en la Yes. vida ordinaria, Uh-huh. pero es más difícil encontrarlo en los milagros así Yes. que en los milagros aparatosos, ¿no? Donde Yes. a lo mejor hay mucho. Pero esta es la historia de todos nosotros. Todos estamos dentro del grupo de los 10 leprosos. ¿Y cuántos hemos sido curados, pero no nos hemos dado cuenta? O no se lo hemos atribuido a Dios. Exacto, también. Esto, lo otro, es que fue esto, Es que fue la fue, medicina, sí, fue el sí, sí, psiquiatra, sí. fue la dirección Ajá. espiritual, fue... Ya. Y el pobre Jesús ahí esperando. Jesús recalca en los dos casos, los dos evangelios que hemos leído, que tu fe te ha salvado, ¿no? Jesús recalca que la sanación, en vez de, en cambio de la Sí, curación. es verdad, curó a los 10 Curó a los 10, pero salvó y sanó a uno. al que volvió. Exacto. Y tu fe te ha salvado, te ha sanado. Y vemos como 3 puntos principales que pueden también iluminar un poquito más esa diferencia entre una curación y entre una sanación. Las curaciones siempre ocurren en masa, o no siempre, pero pues aquí en este evangelio, los 10 fueron curados, ¿no? Limpiados de su lepra, ¿no? Pero la sanación es individual, ¿no? Siempre como grupo versus individual, ¿no? Uh-huh. Es fácil escondernos en la fe de la muchedumbre. No requiere mucho compromiso de nuestra parte. Donde van los más borregos, igual voy yo. Sí, ahí ¿no? voy. ¿No? Pues todos van a misa los domingos. Voy. Y ahí voy, ¿no? Todos rezan rosario. Voy. Todos Se van mis escuchan el amigos de podcast. misiones, voy. ¿Escucha el podcast? Voy. Escúchenlo. Ese sí, escúchenlo y pásenlo. Escúchenlo, sí, exacto. Ese sí. Pero destacarte de la muchedumbre para seguir a Jesús, ir donde muchos no atreven ir y pensar más allá de los esquemas hechos, eso requiere coraje que solo te da la fe. El segundo tipo de contraste vemos entre el milagro y el médico. ¿Qué relación tienes con este evento, no? Vemos una distinción importante y evidente entre los 9 que siguieron sus vidas y el uno que regresó a agradecer a Jesús. El enfoque del corazón es esencial aquí, porque Jesús no dice que la curación es mejor que la sanación, no. Pero con el regreso a Jesús de rodillas, Jesús reconoce la clave para la salvación, la fe. Entonces, nosotros que rezamos todos los días por nuestra curación, estamos muchas veces más enfocados en el milagro que en el médico. Yes. That's my brother. Yes, my Are we brother. preaching it? Preach, Preaching my brother. You Pero, gotta preach this to the people of the Lord. pero Jesús nos invita a levantar la mirada, de pedir por nuestra sanación interna y profunda, que se base en el encuentro con el médico que sana a toda tu persona. Yo siempre he pensado, de verdad, lo medito mucho, Sí. el sufrimiento, la impotencia que Cristo tuvo que experimentar con toda la gente que solo quería ser curada cuando Él venía a sanarla. En esta distinción. O sea, qué frustración para Jesús y qué paciencia y qué amor y qué ternura para estar rodeado de gente todavía hoy que le piden signos. Si no curas a mi esposo, si no curas a mi esposa, si no esto, si no lo otro, que le ponen condiciones, muéstrate, bájate de la cruz. Todavía hoy, los que nos decimos hijos de Él, los que nos decimos cristianos, le llenamos de condiciones para el amor que Él ya nos dio gratuito y le ponemos nosotros las condiciones a Él. Y solo puedo imaginarme a Jesús sufriéndolo por dentro, teniendo una paciencia impresionante y esperando con esa paciencia de decir hasta cuándo van a entender, ¿no? Yes. En algún momento más adelante dirá, ustedes piden signos y no se les va a dar más signos que el de Jonás. Y O sea, ¿qué más quieren ver? Sí. Voy a resucitar y ni siquiera así van a creer. No. ¿Por qué? Porque lo que te importa es
eres tú mismo. Y estar comodito. Te importa estar cómodo, no te importa la relación conmigo. Yes. Tú quieres estar bien. Tú no quieres a Dios. Tú quieres los regalos de Dios. Yeah. Qué impotencia, caray. Y también este punto que acabas de decir aplica aquí en la última diferencia entre curación y sanación. Por así decir, normal versus apostólico, ¿no? El que es curado vuelve a su vida normal, que no está mal, pero a una vida que hubiera vivido sin esa enfermedad, ¿no? Pero una persona sanada viene lanzada hacia una misión. Yes, my brother. Cristo. Yes, my brother. Cristo le dice, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Y con esta fe también ya Cristo con la cura, con la sanación, te convierte en apóstol para sanar a los demás, ¿no? A veces buscamos más una curación, un arreglo de todo lo que no nos gusta de nosotros mismos, sin dejar que Cristo realmente toque y sane a fondo lo que nos separa de Él. My brothers and sisters, concluimos. Jesús quiere ir más allá de una curación en tu vida. Nos quiere íntegros y sanos, sin duda. Y eso implica un éxodo lleno de fe y de confianza en Él. Sana cuando quiere y cura a quien quiere. Pero lo más importante es la relación que quiere entablar contigo hoy. No te quedes en el suelo viendo a tu impureza. No te alejes de los demás quedando afuera de las ciudades. Y no pienses jamás que Dios no te puede sanar. Hoy Cristo baja de la montaña y te está buscando. Padre Santo y Padre Bueno, gracias por tu bondad para con todos nosotros. Gracias por todas las cosas buenas que nos has concedido a lo largo de nuestra vida. Me acerco a ti, me arrodillo delante de ti, Señor, para pedir que les concedas salud a aquellos que sufren alguna enfermedad en este momento. Señor, te pido que tu mano poderosa llegue hasta cada uno de ellos, concediéndoles alivio para sus dolores y ánimo para el espíritu. Muestra tu poder en medio de las enfermedades, Padre amado. Sabemos que tú puedes sanar cualquier enfermedad y en ti está puesta nuestra confianza. Queremos verte obrar en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amen. My brothers and sisters in Christ the Lord Jesus. Praise the Lord. Muchas gracias, gente. Gracias. Nos vemos Hasta la próxima. en la siguiente. Episodio. Chao. Thank you.